Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos y todas. Vamos conectándonos. Por favor, conectémonos para la clase de Sociología General. Muy buenos días de nuevo a todos y todas. ¿Cómo está Marcela Carranza? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo lleva el dossier? Bien, ahí estamos avanzando con mi equipo ahorita. Vaya pues, porque ya va como a terminar el número de actividades que van a tener que engrosar en el dossier, ¿verdad? Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, entonces hoy nos toca plantear el siguiente título. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, Marcela? Sí, sí se ve, licenciado. Bueno, gracias. Bien. Bueno, esta mañana pues nos toca hablar sobre el problema del impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia. Como ustedes han podido comprobar, que nosotros en el transcurso del curso hemos estado hablando de la pandemia COVID-19, pero vinculado el problema de la pandemia con problemas preexistentes y que se han agravado con el advenimiento de la pandemia COVID-19. Y uno de ellos es la violencia. Así que vamos a tener muy en cuenta ese planteamiento. Entonces, el impacto de la pandemia en la violencia, pero con una especificidad, con el problema de la violencia de género y la violencia infantil. Entonces, ya en el transcurso de la clase vamos a ir como configurando y justificando por qué la violencia de género y la violencia infantil. Bien. Marcela, ¿me la podría leer esta diapositiva, por favor? La introducción a la problemática. Bueno. Bien. Parece que se nos volvió a... Brandon, ¿está con nosotros Brandon? Brandon, ¿podría leerme esta diapositiva? Ahorita, Bueno, por favor. Oh, usted me dice hasta dónde. Aquí está la introducción a la problemática. Vamos, Brandon. No cabe duda que es insoslayable el contexto preexistente a la pandemia COVID-19 y sería irresponsable y sospechoso atribuirle responsabilidad de los orígenes y las causas de los males endémicos de la sociedad salvadoreña de los últimos 200 años de existencia. Lo que sí hay que enfatizar que como un proceso, mediación a expresión de una crisis civilizatoria, es necesario tomarla como una manifestación o referente del socavamiento que la relación entre los seres humanos y la naturaleza ha alcanzado y sobrepasado los límites naturales para expresarse y trascender a los niveles en los que solo los seres humanos le eran exclusivos. Bueno, sigue la idea ahí. Niveles de realidad histórico-social han sido impactados en su extraña, no es porque funcionan para el bienestar humano, sino que por el grado de vulnerabilidad y visibilización
lo tan mal que funcionamos como sociedad y el fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones. De cuenta el grado del deterioro al que hemos llegado como especie. De ahí que como curso de sociología no se puede eludir dicha situación apremiante y que imposibilita la vida plena. Gracias. Bueno, entonces el compañero nos acaba de introducir a la situación problemática. Bien, estamos claros pues de que el COVID nada más ha venido como a agudizar los problemas, ha venido a pronunciarlos de una forma más dramática por las consecuencias que ha tenido pues como pandemia. Entonces, ante esta introducción nosotros tenemos que plantearnos lo siguiente: el impacto del contexto pandémico en un problema preexistente. ¿Cuál es ese problema preexistente? Pues precisamente es la violencia, es la violencia. Así que vamos a ver pues que la pandemia COVID-19 ha agudizado y complicado el problema de la violencia, y que antes de la pandemia ya asumía las connotaciones de epidemia. Bueno, y eso de por qué decimos que ya la violencia constituía en la sociedad salvadoreña una epidemia. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, ellos manejan índices sociales, en los cuales ellos, a partir de esos índices, visualizan los distintos problemas sociales de una sociedad, y uno de ellos es la violencia. Entonces, ¿por qué se puede considerar un problema como una epidemia? Un problema social como epidemia. Por el número de muertes provocadas por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? O sea, en un país. Entonces, el último dato al que yo tuve acceso es que en El Salvador hay 11 asesinatos diarios. 11 asesinatos diarios. Y eso por cada 100.000 habitantes. Entonces El Salvador sobrepasa, porque dicen los índices o los parámetros de las Naciones Unidas, que si ya sobrepasa de 10 asesinatos, entonces ya es una epidemia. Allá por el 2014, 2015, El Salvador tenía 104 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Allí por el 2014, 2015. Entonces ya estaba trascendiendo pues, los límites de una epidemia. Por lo tanto, el COVID y la incidencia en la violencia del COVID y la incidencia en la violencia de género e infantil constituyen expresiones de la espiral dentro del contexto pandémico a partir de marzo del 2020 hasta el día de hoy. Bien, entonces, resulta que en la realidad histórico-social, y esto ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, existen problemas que no se visibilizan. Y eso es complicado. ¿Sí? Y eso es complicado. Porque al no visibilizarse los problemas de una sociedad, estos, en vez de resolverse, perduran en el tiempo y en el espacio. Y no hay una preocupación por solucionar los problemas, porque no se visibilizan. Entonces, en El Salvador pasa una situación bastante compleja, porque tuvo que aparecer la pandemia COVID-19 para que problemas como la violencia de género y la violencia infantil se visibilizaran. Imagínense lo que tuvo que suceder. Claro, siempre hay un problema de que la visibilización de algunos males endémicos como la violencia se visibiliza en la sociedad hasta cuando se empiezan a investigar, hasta cuando empieza a haber preocupación, hasta cuando se empiezan a promulgar leyes. ¿Sí? Pero aún así, en El Salvador existen leyes. ¿Sí?
En El Salvador existen, digamos, en los protocolos de seguridad pública, existen pues medidas de cómo tratar el problema. Pero aún así, hay problemas de invisibilización. Ojo con eso. Entonces, uno de ellos es la violencia de género. ¿Sí? Pero la violencia de género, si la empezamos a analizar como un problema social y por lo tanto como un problema de carácter histórico-social, vamos a ver que inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente la encontramos en la realidad como una configuración de una desigualdad social. ¿Sí? Inmediatamente. Entonces, por eso es que decimos en esta diapositiva, ¿sí? Violencia de género, la configuración de una desigualdad social. ¿Y por qué decimos eso? Por la siguiente razón. En los análisis que se han venido planteando, se ha hecho hincapié en las desigualdades sistémicas preexistentes en la realidad histórico-social salvadoreña y que la pandemia ha dado lugar a que el problema se visibilice dentro de las medidas preventivas o protocolos de convivencia, como lo ha sido las cuarentenas domiciliar obligatorias. Fíjense que la medida, fíjense, la medida esta de las cuarentenas domiciliar obligatorias sacó a flor de tierra el problema. Esa medida preventiva que se planteó pues al principio del aparecimiento de la pandemia. Entonces, esto vino pues a extirpar todo lo acumulado que venía teniendo el problema. ¿Sí? Por eso es que podemos decir la siguiente idea. Y quisiera que alguien de ustedes me la leyera. Por favor. Marlene, ¿me lo podría leer? Marlene Melara, ¿está con nosotros? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Dice, en El Salvador para enfrentar la pandemia COVID-19 decretó el estado de emergencia y de excepción desde marzo a junio de 2020 y la medida preventiva que significó como el caldo de cultivo para la configuración de la violencia de género fue la cuarentena domiciliar obligatoria. La ONG Médicos del Mundo informó que en ese mismo periodo se registraron en el país 21 feminicidios, visibilizando cómo la violencia de género significó un riesgo mayor que el mismo virus. Y ello aunado el aumento durante el confinamiento del 70% de las agresiones en contra de las mujeres en las relaciones cotidianas de familia. Por su parte, la plataforma periodística Conectas informó de 26 feminicidios y 60 denuncias de violación y 2.318.000 mujeres agredidas en un país en donde muchos casos se quedan en el ámbito privado y sin denunciar. Fueron 2.318 mujeres, Marlene. 2.318. Sí, no fueron 2 millones. Bueno, aquí ya nos metemos con datos que sustentan, que fundamentan lo que estamos diciendo. Fíjense que solo en el periodo de marzo a junio de 2020, ¿sí? No sabemos hasta el momento actual, ¿verdad? No tenemos ese dato, pero sí podemos precisar de marzo a junio del 2020. Hubo 21 feminicidios. Ojo, 21 feminicidios. Entonces, o sea, ¿qué es un feminicidio? Un homicidio atribuido a una mujer. ¿Sí? A una mujer. Entonces, ese es un feminicidio. Obviamente hay que hablar por qué se llama feminicidio también, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo feminicidio es un homicidio, pero no todo homicidio resulta ser un feminicidio. Por eso, más adelante vamos a explicar por qué razones la muerte de una persona
de un ser humano es un feminicidio. Entonces, hubo 21 feminicidios. Eso es alarmante. En un lapso de marzo a junio. ¿Sí? ¿Cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio. 3 meses. 21 feminicidios. Eso es un índice alto de feminicidio. Luego, aquí la compañera también habló sobre el 70% de las agresiones contra la mujer o contra las mujeres. También es alarmante. ¿Sí? Y además de eso, y hubo por otra fuente que ella mencionó acá, Conectas, estos manejan un dato mucho más, con los feminicidios mucho más alto. Ellos registraron 26 feminicidios. ¿Sí? Aunque las denuncias de violación para ellos fue menor, pero ojo el último dato, 2.318 mujeres agredidas, de distintas índoles o de distintas formas. Y eso sin saber los actos o los casos sin denunciarse. Entonces hay un problema, ¿no? Hay un problema serio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en sociología, cuando vemos que hay un grupo humano con especificidades, con particularidades, es decir, con características bien definidas y que tienen problemas de vida o de la vida, problemas para poder convivir y vivir, entonces nosotros elevamos esos grupos humanos a lo que dice esta diapositiva. Las mujeres, un grupo etario. ¿Sí? Un grupo etario. Entonces, vamos a entender pues que como grupo etario, ¿sí? A las mujeres. Entonces, voy a leer yo esta diapositiva. La categoría de análisis, grupo etario, responde a una clasificación para definir un grupo humano de acuerdo a sus especificidades y particularidades en su pensar, sentir y actuar, con respecto a los demás grupos humanos que existen. Pero el propósito es inclusivo y no elitista en cuanto a hacer una diferenciación y poder establecer relaciones de poder o de exclusión y de desigualdad, sino que de establecer parámetros y criterios que permitan, a través de las ciencias sociales, proponer soluciones y opciones viables a los problemas cotidianos, existenciales o vivenciales y necesidades que como grupo humano configuran en una realidad histórico-social. Y cómo en el devenir del tiempo y del espacio en donde se desarrollan, nacen, crecen y envejecen en forma similar o compartiendo valores y visiones de la vida. Entonces, esta definición de grupo etario es para nada más ir definiendo, ojo, ir definiendo particularidades, ir definiendo especificidades, ir definiendo cualidades de cómo un grupo humano, ¿sí?, se diferencia de otros para poder clasificarlos con el ánimo de poder resolverles los problemas, de poder darles atención de vida a los problemas específicos. Para este caso, sí, para este caso, sí y solo sí, las mujeres son un grupo etario. Y no para excluirlas, y no para considerarlas una élite, ¿sí?, y no para marginarlas tampoco, sino que al contrario, para estudiar los problemas, para analizar los problemas y para plantear soluciones a sus problemas. De hecho, pues, las mujeres se diferencian de los hombres, incluso hasta en el cuerpo.
hasta en el cuerpo, hasta en lo físico, en lo fisiológico, en lo químico. Y aquí estoy hablando de especificidades propiamente biológicas. Y no digamos en lo social, ¿sí? No digamos en lo psicológico, ¿sí? No digamos, obviamente, en lo biológico. Bien, entonces, como grupo etario, las mujeres conviven, ¿sí? Conviven y viven en un entorno construido desigual, ¿sí? O un entorno construido desigual. Entonces, en torno a este entorno construido, de la desigualdad que constituye, es necesario decir lo siguiente. Es muy importante destacar que el confinamiento decretado por el gobierno, el miedo a romper la cuarentena, el establecimiento de las actividades fundamentales a distancia, como el teletrabajo, la educación virtual, las compras, ventas y pagos en línea, y el hecho de mantener una convivencia continuada con el agresor, implicó e implica un clima complicado y difícil para una interacción más o menos normal, para formalizar las denuncias de agresión y el temor de la víctima, a ser sorprendidas en la calle, por ejemplo, cuando hubo cuarentena, y de ser recluidas en un centro de confinamiento. Además de que la emergencia sanitaria debilitó aún más la atención institucional y su cobertura del problema, por lo que los servicios públicos y recursos de tratamiento se vieron disminuidos. Y aún ahora, ¿sí? Aún ahora. Entonces, si hay problemas de violación sexual, si hay problemas de agresión, si hay problemas de feminicidio, incluso los servicios institucionales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional Civil, se encuentran en su más bajo nivel en cuanto a la prestación del servicio. Aún ahora, aún a esta altura de la crisis. Bien, pero ustedes se ha estado preguntando quizás, mire, y entonces, ¿qué es un entorno? ¿Qué es un entorno social? ¿Qué es una desigualdad? También social, porque son categorías sociológicas. Ojo con eso. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Y lo vamos a dejar claro. Desde ya planteamos que son categorías de análisis sociológicas y que tienen que ver necesariamente con las condiciones objetivas y subjetivas de vida de los grupos, clases, etnias y minorías en una sociedad determinada. En este caso, la salvadoreña. Y que por razones de género, sexo, edad, estado civil, grupo etario, estatus migratorio, religión, ideología política, identidad y preferencias sexuales por el trabajo que desempeñan, son excluidos, marginados y estigmatizados con respecto a los derechos de como personas y humanos tienen. Y por lo tanto, el acceso pleno a los beneficios de esos derechos en los distintos niveles o ámbitos de la realidad social, como lo económico, social, político, ideológico, cultural, medioambiental, etcétera, etcétera. Bien, aquí estamos diciendo, ¿sí?, que son categorías sociológicas que hablan de por qué estos grupos humanos construyen entornos, por qué también esos entornos dan cuenta material, ¿sí?, y espiritualmente de esa desigualdad. Entonces, pero yo quiero que también esta idea que viene a continuación ayude también a plantearnos la problemática de una forma más científica, si usted quiere, y en una forma más seria. Dice,
Las desigualdades pueden ser el resultado de una institucionalización desde el Estado hacia las colectividades en correspondencia a la naturaleza estratificadora y clasista en relación con el modo de producción y modelo económico dominante. En este caso, ¿cuál es el modo de producción dominante en El Salvador? El capitalismo. Y la ideología filosófica de los grupos económicos dirigentes y dominantes. Ojo, de los grupos económicos dirigentes y dominantes, o sea, las clases dominantes de este país. ¿Sí? Justificando, ojo, las desigualdades y darle categorías de sistémicas. Ojo con esto. Esto es grave. Esto es grave porque es una realidad palpable. ¿Sí? Es una realidad existente no solo en la realidad vivencial y existencial, sino que también en la realidad institucional. Hay instituciones que marginan en este país del Estado. Hay instituciones que excluyen, ¿sí? Por razones de sexo, por razones de género. Ojo con eso. Ojo con eso. Y eso quizás ustedes, yo no sé si ya lo experimentaron, más que todas las compañeras. ¿Sí? Tengo entendido que hay madres de familia. Hay compañeras que no sé, ya han tenido experiencia. Y si alguien quisiera dar un testimonio, bienvenido ese testimonio. Yo le podría dar un espacio. Solo que me levanta la mano. Ejemplo. Aquí viene el ejemplo de lo que acabamos de decir. Lo que sucede en la salud, en la educación, en la administración de justicia, en el acceso al empleo, el trato a los inmigrantes, a las mujeres, jóvenes y niños y niñas. Pero también resulta que pueden ser el resultado de interrelaciones informales. Esta es quizás la que se puede palpar más, porque es posible que más de alguno de ustedes la viva o la ha vivido. ¿Sí? Yo me he dado cuenta. Por ejemplo, en la colonia donde yo vivo. ¿Sí? Incluso en nuestra familia. Puede ser el resultado de interrelaciones informales, cotidianas y estereotipadas marcadas por la tradición. Este término, por favor, quiero que quede claro que es una situación estereotipada. ¿Sí? Ojo pues con eso. Algo que se conoce y que no se le da importancia y que solo se le atribuye. ¿Sí? Algo que uno lo pasa, lo tolera. ¿Sí? Ese dejar hacer, dejar pasar, eso se convierte en una situación estereotipada. Ojo con eso. Y eso lamentablemente es lo que sucede con las mujeres en El Salvador. Vamos a hablar del caso de El Salvador, porque es el que nos compete. ¿Sí? Claro, deben de haber también situaciones en los demás países de Centroamérica. Pero, con respecto a las relaciones que se tienen con las mujeres en El Salvador, hay mucho, ¿sí? Hay mucha marca estereotipada. Por ejemplo, y eso lo voy a decir quizás en una forma que incluso puede ser muy grosero. Por ejemplo, a las mujeres se les atribuyen roles, se les atribuyen papeles marginales, excluyentes. Y desde los niños, desde niñas. Ojo con eso. Y eso lo hablábamos, por ejemplo, con respecto a cuando hablamos del agua. ¿Se acuerdan? Hablábamos de quiénes son los que se encargan donde en los asentamientos pobres de El Salvador, en donde no hay agua, y quiénes son los que se encargan de acarrear el agua desde grandes distancias. ¿Sí? ¿Quiénes dijimos? Las mujeres. Entonces, ese es como un rol atribuido
incluso en una forma tan inconsciente, a la mujer. Entonces, esas son las relaciones estereotipadas, marcadas por la tradición, por ejemplo. ¿Sí? La niña no puede ensuciarse, debe estar limpia. ¿Sí? El niño sí, porque como es hombre puede jugar y ensuciarse. Imagínate, eso lo puede ver usted en la familia, ¿sí? Cuando hay niños pequeños. Y este es mucho más grave, la omisión. Nosotros con este grupo etario, que son las mujeres, la sociedad también por omisión, no solo por acción, también ha provocado desigualdad, marginación y exclusión hacia la mujer. Y es grave, pues, cuando uno por omisión causa problemas, provoca desigualdad. No digamos el abuso y la negligencia, y que niegan todo lo que decimos, servicios, beneficios, información a los grupos beneficiarios de recursos para la vida, así como el atributo de roles y estatus que las excluyen, marginan, estigmatizan, conviviendo en situaciones de desigualdad con el resto de la población. ¿Qué es eso de estigmatizar? Etiquetar. ¿Sí? Etiquetar. ¿Por qué le pegan a la niña? ¿Por qué las mujeres son agredidas? ¿Sí? Etcétera. Es que como es mujer, debe de estar bajo estos lineamientos. ¿Por qué? ¿Y a cuenta de qué? Díganme. Ojo con eso. Ojo, compañeros. Si tiene alguien que decir, por favor, levante la mano, yo le doy la palabra. Bien. A las desigualdades sociales les corresponden entornos construidos y narrativas existenciales. Ojo con eso. Entonces, las mujeres como grupo etario, entonces ellos viven en entornos construidos y ante esos entornos construidos, ellas tienen narrativas existenciales. ¿Qué son las narrativas existenciales? Es el cómo uno narra, el cómo uno relata el diario vivir, es el cómo uno habla de sus aflicciones, ¿sí? De sus contrariedades incluso, pero también de sus sueños, ¿sí? También de sus aspiraciones como persona humana. Esas son las narrativas existenciales. Ustedes tienen narrativa existencial, ¿sí? Como estudiantes. Mire, yo quiero, ¿sí? Yo quiero aspirar para una licenciatura, ¿sí? Dentro de 5 años, etcétera. Esa es la narrativa existencial que corresponde aquí a la universidad. Entonces vamos a ver esto. Entonces, tanto los entornos construidos y las narrativas existenciales configuran realidades reveladoras. Vamos a ver. Marcos López, ¿nos podías leer esta diapositiva, por favor? ¿No está con nosotros, Marcos? Vale. Carmen, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí. Bueno. Dice, configuran realidades reveladoras. Los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivos, comparten espacios y tiempos durante toda su vida, lo que les atribuyen un pensar, sentir y actuar que les dan sentido a sus vidas, acordes a dichas dimensiones existenciales y que van marcando el cómo satisfacen sus necesidades objetivas y subjetivas. De ahí que se configuran condiciones existenciales que los distinguen de los demás grupos humanos o los llamados entornos construidos.
vivienda, tradiciones, costumbres, imaginarios colectivos y actividades económicas fundamentales y que constituyen una diversidad, pluralidad y heterogeneidad de Correcto. intereses en torno a la producción material y existencial y que se traducen en aspiraciones, peticiones, sueños, deseos y en proyectos de vida muchas veces, buscándole satisfacción en los distintos niveles de la realidad histórico-social, en donde van a encontrar obstáculos, contradicciones, frustraciones y que van postergando a corto, mediano y largo plazo el pliego de realizaciones propuesto para la vida individual y colectiva. Es así que vamos a registrar formas, modos y estilos de cómo se experimenta el mundo y los correspondientes relatos, testimonios que cuentan y hablan de las personas, de sus vidas y las vidas de otros, lo que en sociología le llamamos narrativas existenciales. Muchas gracias, Carmen. Fíjense que Carmen, aquí lo que yo les estaba explicando, aquí Carmen lo acaba de leer. ¿Sí? Aquí tienen todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque como ustedes están haciendo el cuestionario, ustedes están formulando las preguntas y también van a responder a esas preguntas. Aquí está todo lo que significan los entornos construidos, pero también las narrativas existenciales. Miren, voy a decir algo que quizás casi nunca lo digo. Fíjense que los entornos construidos y las narrativas existenciales son las que muchas veces, sin necesidad de hacer grandes proyectos de investigación, sin necesidad de hacer grandes, digamos, grandes actividades, pero si usted se mezcla en medio de la gente y quiere saber algo de ellos, sin decirlo muchas veces, porque muchas veces es necesario hacer eso, porque la gente, acuérdese que es muy reacia a hablar incluso de sus vidas, ¿sí? De sus vidas, porque si usted llega en una forma bien directa, ¿sí? En una forma bien directa, la gente se cohíbe, se abstrae. Entonces, basta con ir a los entornos construidos y uno va a empezar a verificar, ¿sí? A verificar cuáles son sus aspiraciones, sus peticiones, sus sueños, sus deseos. ¿Mm? Y cómo a partir de esas peticiones, de esos deseos, eso lo vamos a ver muchas veces como proyectos de vida. Lo que yo les dije, por ejemplo, al principio del curso, cuando ustedes comenzaron la asignatura, ustedes están aquí en la universidad porque quieren materializar un proyecto de vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije eso? Y entonces, ese proyecto de vida, fíjense que ustedes tienen en mente, y por ahí que están aquí recibiendo esta clase y otras clases, de otras asignaturas, es porque quieren materializar el proyecto de vida. ¿Sí? Porque ustedes es posible que tengan entornos construidos que ustedes quieren superarlos. ¿Sí? Quieren superarlos. Quieren hacerlos mejores. ¿Sí? Y yo solo me acuerdo que por ejemplo, hay un partido político aquí en El Salvador que hace como unos 25 años, sí, unos 20 años, mencionó en su campaña política, sí, decía cambiar para mejorar. Entonces, ustedes quieren cambiar para mejorar. Y no estoy haciéndole alusión a ese partido, sino que al eslogan. Ustedes quieren cambiar para mejorar. ¿Sí? Y no lo contrario, porque también se puede cambiar ¿para qué? Para empeorar también. Entonces ustedes salen de sus entornos construidos a la vida. ¿Sí? Como dicen las canciones de Rubén Blades, a la acera de la vida. Y en esa acera de la vida, que en otras palabras es la realidad histórico-social, ustedes van a encontrar obstáculos, van a encontrar contradicciones. Bueno, nos vamos a ver a las 8, ¿de acuerdo?
porque el tiempo se nos ha acabado del primer periodo. ¿De acuerdo? Por favor, a las Bueno, 8. licenciado. A las 8 nos vemos. Vale. Bueno, nos vemos a las 8.